Temas de historia del Perú, NRC 9197, grupo número 1. Abordaremos el tema del terrorismo en los años 80 a 90. Ese estudio fue realizado. El terrorismo en el Perú fue un conflicto armado interno que se desarrolló entre 1980 y en el 2000, protagonizado principalmente por Sendero Luminoso y Marte, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2003. Este enfrentamiento dejó más de 69.000 víctimas, la mayoría campesinos pobres y quechua hablantes, lo que revela las profundas desigualdades sociales y culturales del país. Sendero Luminoso, de ideología maoísta, inició la violencia en Ayacucho en 1980 con el objetivo de instaurar un Estado comunista, mientras que el Marta, de inspiración marxista-leninista, realizó secuestros y atentados como la toma de residencia del embajador japonés de 1996. La respuesta del Estado incluyó la militarización de zonas de emergencia y operaciones clave como la captura de Abimael Guzmán en 1992 y la operación de Chavín de Huántar en 1997. La semana que escogimos es la semana 2 de la lucha contra la subversión de 1980 y 1989. En los años 80, la persecución del peruano cambió de pacífica a violenta. Sendero Luminoso y Marta protagonizaron una violenta política marcada por métodos crueles como juicios populares, ejecuciones sumarias y ataques discriminatorios contra comunidades campesinas. De estas prácticas se vician transformaron la vida cotidiana y el imaginario social, generando miedo, insensibilización frente a la muerte y la proliferación de rumores y mitos colectivos que reflejan en la antigua nacional. Semana 13, Derechos Humanos y Ciudadanos de Manrique. Manrique analiza la exclusión histórica de campesinos, indígenas y analfabetos del derecho de voto vigente de 1980. Este año, con la reforma constitucional, pudieron participar por primera vez en elecciones. Sin embargo, Sendero Luminoso eligió iniciar su guerra quemando alfombras en Chusqui, simbolizando la negación de esta ciudadanía recién adquirida. La violencia se vinculó, así como la persistencia de herencias coloniales y la fragilidad democrática, demostrando tensiones entre inclusión y exclusión. Semana 14. La década de la antipolítica de Gregory. Gregory estudia el autogolpe de 1992 y el colapso de los partidos políticos. Fujimori Outsider, capitalizada el hartazgo ciudadano frente a la corrupción y violencia, instaurando un régimen autoritario con respaldo popular. La captura de Guzmán reforzó la legitimidad, mientras que los partidos tradicionales quedaron desprestigiados. La antipolítica se consolidó el presente concesos y coalizaciones como corrupción y debilidad, transformando la desconfianza institucional o una forma de gobernar legítima por la lucha antisubversiva. La principal causa de este conflicto fue un centralismo asfixiante y la exclusión étnico-cultural. De acuerdo con el análisis oficial sobre el origen de la violencia política Hatun Huyacuy, la versión abreviada del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación custodiada por la PUC, el estallido y expansión del terrorismo en el país se explican a partir de una profunda y persistente brecha de exclusión social y económica, que afectó históricamente a las poblaciones rurales. Asimismo, según las conclusiones de este informe oficial, la geografía de la violencia demostró que el conflicto se ensañó con las principales regiones más pobres y abandonadas por el aparato estatal, especialmente en la Sierra Central, evidenciando un centralismo político que consideraba a los habitantes quechua hablantes y campesinos como ciudadanos con menores derechos. Finalmente, según el desglose institucional de la CBR, este escenario de marginación sistemática y la crisis del sistema educativo rural fueron aprovechadas por el grupo subversivo Sendero Luminoso para canalizar el descontento y frustración de sectores juveniles desatendidos, convirtiendo las fallas estructurales del propio Estado peruano en el terreno propicio para imponer ideologías totalitarias y destructivas. Una de las consecuencias más difíciles de afrontar
fue el desplazamiento forzado provocado por acciones terroristas, que generó una masiva reconfiguración demográfica en el país. Según las investigaciones sobre las repercusiones de la violencia política, como el estudio científico titulado Tejer alianzas frente y junto al Estado peruano del postconflicto, publicado por las investigadoras Pariasca and Your Life del 2023, se forzó a miles de familias andinas a migrar en condiciones de extrema vulnerabilidad. En esa misma línea de análisis, según la sección de antecedentes del citado artículo académico, las consecuencias inmediatas para la población civil sobreviviente implican la pérdida total de su patrimonio, tierras agrícolas y animales de subsistencia en sus regiones de origen. Finalmente, según las conclusiones del proyecto de investigación, el impacto a largo plazo de este movimiento masivo se manifestó en una inserción urbana sumamente precaria, donde las víctimas no solo enfrentaron barreras socioeconómicas y discriminación, sino que se vieron obligadas a organizarse colectivamente durante décadas para exigir reparaciones civiles y propiciamente el reconocimiento legal de sus derechos vulnerados. Cambió completamente la forma de vivir de las personas. Tanto Pablo Alberto como Elsa Mamani recuerdan que el miedo era parte de su rutina diaria y que vivir en Lima en estos años significaba siempre estar en estado de alerta. El primer aspecto que destaca es el miedo constante. Pablo cuenta que cada vez que salía de su casa tenía el temor de no regresar. Yo siempre tuve el temor de que me pase algo y no llegara bien a mi casa. Porque siempre había el toque de queda. Hasta una cierta hora podías estar en la calle. Y si pasando esa hora, tenías que tener tus documentos y permiso. Tenías que tener permiso de andar a esa hora por ahí. Y si no tenías eso, te llevaban a la comisaría. Y te llevaban. Después de eso, ya, cuando yo llegaba a mi casa en la noche, mi familia estaba con el terror, porque ese tiempo no había teléfono, no había comunicación, tenían que esperar que llegue la persona, si llegaba o no llegaba. Y si no llegaba, ellos tenían que ir a la comisaría a ver qué es lo que había pasado. Y si no estaba yo ahí, caballero, tenían que ir a la morgue, porque era ahí el último paradero de la persona. Esto nos permite entender el nivel de incertidumbre y desesperación que vivían muchas familias peruanas en estos años. Otro punto importante es el impacto económico y laboral. Pablo menciona que los apagones ocasionados por los atentados afectaban el funcionamiento de fábricas y empresas. Pues llegaba a mi casa y al día siguiente de nuevo, con la misma cosa y es más, llegaron los apagones. En las fábricas de empresas llegaron los apagones. Y nos quedamos con los brazos cruzados sin saber qué hacer. Y el jefe te mandaba a tu casa, ya te descontaba el día, y ya tú no sabías qué hacer. No sabías si al día siguiente ir o no ir. Para ir, pagar pasaje, y te decían no pasa nada, tienes que regresarte a casa a pasar. Además, su testimonio muestra cómo la presencia de Sendero Luminoso era visible en las calles mediante propaganda y panfletos que se encontraban tirados en el suelo. Esto refleja que el conflicto no solo se desarrollaba mediante atentados, sino también de estrategias para difundir su ideología y generar temor entre la población. Todavía el terrorismo se veía como algo lejano. Pues leeremos por noticiero, periódicos a veces, ¿no? No era lo cercano acá a Lima. Ya cuando pasé a la secundaria, sí, ya fue ya que había llegado a Lima, pasó la de Parata y pasó, que dinamitaban las torres eléctricas, o los coches bombas, sí me acuerdo, ya empezaron más fuerte. En el colegio nos decían que teníamos que tener cuidado, ¿no? Que no acercarnos a carros estacionados, o también si nuestro salón tenía una ventana grande, tirarnos al suelo, ¿no? Porque nos podía caer una explosión, los vidrios. En conjunto, ambos testimonios muestran que el terrorismo transformó profundamente la vida de los peruanos. No solo provocó muertes y destrucción, sino cambió la forma en que las personas trabajaban, estudiaban, se desplazaban e incluso convivían con sus familias. El miedo, la incertidumbre y la desconfianza pasaron a formar parte de su vida cotidiana. Antes de dar mi opinión, queremos contar qué ideas importantes sacamos de las partes anteriores. De la tercera parte vimos que el olvido de las provincias de la sierra y el hecho de que casi todo se encuentra en Lima ayudaron a que empiece la violencia. También vimos la tristeza de miles de familias que tuvieron que escapar de sus casas
para salvar sus vidas. De la cuarta parte, por las entrevistas que hicimos entendimos el miedo que se vivía por la culpa de los apagones, el toque de queda y la paz en las calles. Todo esto nos sirve para afirmar que el país estaba dividido y el Estado no estaba donde más lo necesitaba. Al unir todos estos datos, el grupo cree que la forma en que el Estado y la gente enfrentaron el terrorismo no fue buena. Decimos por dos razones. Primero, porque al inicio el gobierno y la gente de Lima no le hicieron caso a lo que pasaba en las provincias. Pensaban que era un problema muy lejano. Y el segundo, cuando el Estado actuó, usó a los militares. Esto causó que mucha gente inocente y el campo sufra abusos y quede atrapada en medio del peligro. Además, la gente de Lima tardó mucho en entender el dolor de las familias de la sierra. Para que esto nunca más vuelva a pasar, nuestras propuestas de solución es llevar más apoyo, mejor educación y servicios públicos de calidad a las zonas de que siempre han sido olvidadas en el Perú. No se trata de solo mandar dinero, sino de asegurar que el Estado esté presente con buenos colegios, buenos hospitales, justicia y oportunidades de trabajo para los jóvenes de la sierra. La única manera de vencer las ideas violentas es acabando con el abandono y demostrando a todos los peruanos que somos un solo país, que nos cuidamos todos por igual. Finalmente presento las referencias bibliográficas de las fuentes que fueron consultadas y parafraseadas durante el desarrollo de nuestro proyecto. Tramontana Cubas, Comisión de la Verdad y Reconciliación 2004 y Alaiza Mujica 2023. Muchas gracias.